días, Panamá. Hoy es martes 23 de enero. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el que se filtra este fallo redactado por María Eugenia López sobre el caso Ricardo Martinelli. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esta filtración? Y sobre todo de lo que estaba también presto a ser debatido antes de llegar a esta instancia. Un día también en el que, pues, carnaval en el casco viejo. Bueno, vecinos dicen que no están muy de acuerdo con la idea. Un día en el que Trump puede convertirse hoy en el ganador por forfeit en New Hampshire. ¿Qué va a pasar ahora que el gobernador DeSantis se retira de la carrera apoyándolo a él? Igual, bueno, ¿cuáles van a ser las consecuencias de los problemas con la justicia? Bueno, hablando de justicia, está en manos de la Corte Suprema de Venezuela. El caso de María Corina Machado, en otro proceso electoral donde la justicia se mezcla con un proceso electoral. Un día en el que se llevó también el sepelio de Piedad Córdoba. Voy a enviarle pues mi sentido pésame a la familia Bonilla, al patriarca don Hernán Bonilla. Su sepelio será hoy en el Santuario Nacional a las 1:30 de la tarde. Don José. Buenos días, don Fernando. Buenos días. Buenos días en este martes 23 de enero del 2024. Nos estamos llevando el primer mes del año 24, lleno de información, de conflictos, de problemas que se los ponemos para que usted tenga en sus manos los instrumentos para que haga su análisis. El suyo, el que nos interesa. Acaban de escuchar en la primera media hora la intervención de la entrevista que se le hizo por Fernando al licenciado Carlos Carrillo, en donde expresó sus puntos de vista con respecto a la filtración de un documento que pretendía o pretende ser un fallo. Espera la defensa de Ricardo Martinelli la respuesta de la Corte. Y todos para los panameños estamos esperando las explicaciones del caso correspondientes. Porque esto de las filtraciones no es un problema serio. Bueno, que el gobierno de Varela era casi... Nosotros nos enteramos primero por la filtración. Las filtraciones además por folios. Sí, expedientes enteros. Cuando tú debes el número del folio 2352 quiere decir que es la pena 2352. Sí. Alguien ha tenido que leerse 2351 para llegar a la 2352. Entonces fallos citando miles de páginas. Sí, que nadie se leyó. Que nadie se leyó, obviamente. Pero bueno, vamos a esperar con calma lo que nos diga la Corte Suprema de Justicia y lo que la defensa de Ricardo Martinelli que era procedente desde el punto de vista legal. Hay algunas cosas que usted debe saber en el día de hoy, porque este es un conjunto de cosas que están pasando, no solamente en nuestro país, sino en otros países que tienen correlación con lo que está ocurriendo en la nación panameña. Uno de ellos es, Fernando, voy a comenzar en nuestro continente, claro, por razones de economía, no procesal, sino de economía de explicación. En Ecuador, usted debe saber que las Fuerzas Armadas de Ecuador capturaron 22 toneladas de droga. No estoy equivocado en el número. Oficialmente, los organismos de seguridad de Ecuador dicen que en los últimos días se capturaron 22 toneladas de droga que iban por las rutas de América Latina hacia Asia, hacia Europa, hacia los Estados Unidos. 22 toneladas de droga, Fernando. Es mucha droga. Esto después de los operativos que ordenó el presidente Daniel Noboa. También las Fuerzas Armadas indican que de 54 asesinatos diarios que se estaban haciendo por los terroristas, se ha reducido a 6 en lo que va del operativo. Otra cosa importantísima que usted debe saber, Ecuador capturó al máximo dirigente de las FARC, disidentes, el señor del llamado frente, el jefe del frente Oliver Sinesterra, Carlos Arturo Lardusiri,
Lo capturó en territorio ecuatoriano el ejército ecuatoriano a este colombiano, que es dirigente de la FARC. ¿Qué le está indicando esto? Ellos son los responsables parciales de toda la violencia en el área del puerto de Esmeralda, en esa parte de Esmeralda del Golfo, en donde hay uno de los puertos más importantes. Ahí estaba la base de Manta, en esa área. Bueno, él operaba allí y anteriormente ya habían capturado a 26 de los miembros de este llamado frente. ¿Qué hacen esos caballeros? La guerra popular de liberación de Colombia, no. Tráfico de narcóticos. A eso es que se dedican estos caballeros, a la cual el presidente de Colombia pretende llevar a una discusión. ¿Qué va a hacer con esta detención el gobierno? Él se llama alias el gringo. ¿Qué va a hacer? Vamos a verlo con detenimiento. Mientras, eso estaba ocurriendo. Eso está ocurriendo. En Panamá, el ministro de Defensa de nuestro hermano país de Colombia, Iván Velázquez, se entrevistaba con el Juan Manuel Pino, nuestro ministro de Seguridad. También estaban otras autoridades de migración para ver el problema del narcotráfico, de todo el crimen organizado, una reunión que se dio en Panamá. Importante destacarles esto porque esa reunión son importantes, que Panamá coordine con Colombia. No solamente la parte militar, a nosotros Colombia nos interesa, nos debería interesar por el rol estratégico que juega en la entrada de Sudamérica físicamente. Bueno, nosotros históricamente pertenecemos a Sudamérica, sí, pero geográficamente lo que está pasando en Colombia es quizás uno de los países más importantes para la República de Panamá. Bueno, lo que hablábamos ayer con el ministro, con el exministro Molino. No, con el candidato. Con el candidato a vicepresidente. Es mejor ponerlo en el término en presente. Esta reunión de Colombia es importante por el incremento del flujo migratorio, por el incremento del crimen organizado, por las actividades. Mire esta captura que se hizo en Ecuador, que además de eso, ahora el presidente Noboa le pide al Congreso de su país la fase siguiente. ¿Sí? Para que las Fuerzas Armadas mantengan esta ofensiva, necesitan recursos propios. ¿Y por qué es que necesitan recursos propios? Para manejar la iniciativa nacional. Y entonces ellos están proponiendo elevar el IVA del 12% al 15%. Nosotros tenemos un IVA de 7,5%. Nadie está hablando de aumentar el ITBMS aquí en Panamá, pero bueno, para que ustedes vean, ellos están pidiendo y necesitan. Y creo que lo va a conseguir, porque hoy Noboa es el líder indiscutible de Ecuador, Fernando. Sí. Ante la tibieza del señor Lasso, ante la incapacidad Lasso es historia. Sí, ante la incapacidad del gobierno de Lenín Moreno y las complicidades del gobierno de Correa. Todo esto no se gestó en un día. Esto fue un proceso. Un proceso. Entonces Noboa aparece hoy, no solamente como el hombre que está interesado en poner orden al narcotráfico. Poner orden quiere decir corretearlo y convertirlo en lo que son, grupos terroristas. Y además de eso, una propuesta social que permita poder imprimir al desarrollo un contenido social. Recuerde que él está electo por 1 año y medio. Sin embargo, en este orden, Bukele, Noboa y Milei, y a veces Milei, son los presidentes más populares de América Latina, sí, para que ustedes sepan. Conociendo todo esto que está pasando en Ecuador, conociendo el tráfico que se está dando por el Pacífico y conociendo el tráfico de pasada y de control que tienen los carteles en Ecuador, nos lleva a nosotros al Paraguay y a toda esta región en donde también están utilizando, ya no el Océano Pacífico, sino intentando controlar las vías acuáticas de Uruguay y Paraguay, y controlando desde Bolivia también territorio que ya es prácticamente bajo el sistema corporativo de los grandes carteles. Entendiendo su iniciativa, podemos catalogar la reunión de Panamá también como una reunión importante en el desarrollo de esto. Esto es una cosa que usted debe saber.
Otra cosa que usted debe saber también hoy es que hoy se desarrollan las primarias en New Hampshire. ¿Cuál es la importancia de esas primarias? Las primarias republicanas, porque las primarias demócratas fueron aplazadas, que también eran para hoy o mañana. Para hoy y mañana. Pero se aplazaron porque Biden no va a correr. No está escrito. Entonces van para Carolina del Sur, el 8 de marzo. Pero la importancia que tienen es que hay más de 1 millón y tanto de votos, de los cuales parejos hay un 30 y pico % que son demócratas y un 29% están parejos, 30 y 30. Y el resto son independientes, que pueden votar por el partido e inmediatamente votan, quedan censados como miembros del partido, pero al salir del recinto, usted puede firmar una boleta en la que dice que usted votó por el candidato, porque votó, pues, porque es la primaria de... Pero solo los que no están en partidos. O sea, la acusación de Trump de que los demócratas van a votar los demócratas no pueden votar por Haley porque la ley no se lo permite. Esta es una ley de las primarias republicanas. Entonces usted puede votar republicano, pero los que están inscritos en el Partido Demócrata no pueden votar. ¿Y por qué cómo lo saben? Bueno, porque estaban inscritos antes de la votación. Bien, esta primaria, ¿por qué es importante? Porque aquí pueden ocurrir dos cosas. Una victoria aplastante de Trump sería fatal para el financiamiento de la Nikki Haley. Una victoria de Trump con estrechas diferencias le permitirá oxígeno, porque hay un sector del Partido Republicano que todavía es minoría, que no apoya a Trump. Y hay una base sólida del presidente Trump que sigue siendo fiel, no importa lo que digan de él. Lo que pasa. Van a votar por él. Entonces vamos a mirar más que quién gane o no quién. Todo indica que va a ganar el señor Trump. Y entonces la forma es como se lo planteó Fernando. O es de una diferencia muy alta o es estrecha. Entonces eso le daría oxígeno a la oposición. ¿A qué apuesta Nikki Haley? Ella apostaba a ser la segunda. Bueno, ahora es la segunda. Ya es la segunda. Ese es un objetivo que tiene. El otro es mantenerse en las primarias con el financiamiento de los anti-Trump, que son los que tienen el billete y que ven a riesgo de Trump. Y la señora Haley tiene una buena, cuando se coteja a Biden con Haley, Haley le gana a Biden por más margen que Trump le ganaría. Estamos hablando de hoy, las elecciones no son hoy. Entonces, creo que es interesante. Mañana le daremos las cifras y le daremos los análisis. Pero esta es una noticia en desarrollo. Trump es más popular hoy en Estados Unidos que afuera de los Estados Unidos. Europa le preocupa mucho a Trump. Y al mundo en general. A China también le preocupa mucho a Trump. Porque el presidente Trump tiene una posición más dura contra China que contra Rusia. Entonces, hay una situación que le vamos a contar mañana cuando tengamos las cifras. Ya no vale la pena hablar de las encuestas porque hoy son las elecciones. Así que, ¿para qué entretenernos en eso? Vamos a mirar los números reales. También es importante Israel. En Europa se dio una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores europeos con el con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, la representación de Hamas y de Palestina, y la representación de la Liga Árabe. A Europa propuso un plan de 12 puntos. En esos 12 puntos, Borrell y los cancilleres le plantearon a Israel y a Palestina que no van a hablar más de paz, en términos de paz por ser individual, no. Van a hablar de la necesidad que el Estado de Israel y el Estado palestino lleguen a un acuerdo del establecimiento del Estado de Israel a través de una conferencia internacional de paz. 12 puntos. Israel no está de acuerdo con eso. El primer ministro Netanyahu ha planteado claramente que ellos se oponen a la creación del Estado palestino. Sin embargo, las presiones internas, Fernando, usted que conoce bien la historia, Israel siempre ha sido excesivamente celoso de la vida de sus
ciudadanos cuando han sido secuestrados. Han cedido a las presiones anteriormente, siempre, menos ahora. Por ejemplo, cuando 2 soldados fueron capturados, entregaron más de 1000. 1000 presos palestinos fueron. ¿Por qué? Porque a los palestinos, a los israelitas les preocupa mucho la seguridad. Entonces ahora hay 134 secuestrados que mantiene Hamas y que reclaman no solamente las familias, sino una gran parte de la sociedad israelita por esa tradición. Entonces Netanyahu no tiene una salida para esto. Y esto se le complica a él el panorama interno, pero la guerra prosigue con las atrocidades propias de todas las guerras, sí, de parte y parte. Por ejemplo, en el día de ayer, más de 28 soldados israelitas murieron aplastados en un edificio que estaba en ruinas y un cohete, según la versión del ejército israelita, le pegó a ese edificio y se desplomó y mató a 28 soldados. Una de las pérdidas más grandes, uno de los días más trágicos para Israel. Para los palestinos ha sido trágico desde que comenzó el bombardeo. El 8 de octubre ya empezó el problema de ellos. Más de 25.000 muertos y más de 80.000 heridos en una guerra que se extiende ahora también a una parte del Líbano. Hay la posibilidad real de que esta sea una guerra regional, lo que a nosotros nos preocupa enormemente y nos debe preocupar. Usted debe saber que la situación de Israel dentro de Gaza no es fácil. Se lo habían advertido, la inteligencia norteamericana se lo había advertido a la inteligencia israelita. Sin embargo, este es un gobierno conservador. Y cuando usted entra en la guerra, es complicado convencer a quien está en la guerra y que dice estar ganando de que hay que negociar. La propuesta de Europa no es aceptada por el gobierno de... Entonces, la guerra va a continuar con todos los horrores que estamos viendo. Y el peligro de la regionalización de la guerra afectará al mundo en general. Ya de hecho, afecta una de las vías acuáticas más importantes del mundo, que es el Canal de Suez. Y uno de los estrechos, dos de los estrechos más importantes del Océano Índico y del Mar Rojo. Entonces, está creando un problema serio que afecta a la economía global. Eso es una cosa que usted también debe saber. También debe saber que en Alemania se está negando el financiamiento ahora al líder de la AfD, al líder de la ultraderecha, del neonazismo, por sus políticas antimigrantes, particularmente con la expulsión que amenazan de una filtración, ¿ves? De una filtración que se hizo de una reunión de estos grupos en la que pedían la expulsión de los que no eran alemanes. Y esto es peligroso porque así comenzó. Esto es una historia repetida, Fernando, que conocemos muy bien. Esto está pasando También debe recordar que mañana se vence el plazo, mañana es 24, que los sindicatos de Argentina, que hoy tiene la inflación más alta del mundo. Sí. Líbano en segundo lugar y Venezuela en tercero. Incontrolable. Y de por ahí está muy cerquita va a estar dentro de unas semanas Cuba. Se enfrenta a Milei, que exhibe durante sus primeros meses más avances en la economía que todo el kirchnerismo junto. A ese que apenas tiene 50, menos de 50 días, a ese es el que le van a hacer una huelga los sindicatos peronistas mañana, sin darle tiempo, aunque hay otros mecanismos. Cuando usted utiliza la protesta como mecanismo de coacción, pues la protesta es una forma de la protesta social, pero esta huelga llama la atención porque los peronistas nunca le habían hecho huelga a los Fernández. No, bueno, nadie se dispara. Entonces, esto nos recuerda a nosotros lo que ayer hablábamos. Cuando las protestas se van a la calle, dizque porque no nos dejan otra salida. Eso es mentira. En una democracia las formas de lucha política son infinitas. Son infinitas. Y al final se resuelven de una sola forma. En los procesos electorales. Claro. Bien. Entonces, y además, la izquierda tiene una representación.
que era panameña, hablo. Entonces, Argentina, preste la atención, porque mañana es un día importante para Milei, con una gran ventaja para Milei, que la opinión pública en términos generales y mundiales Está con él. está con él. Igual que está con Bukele, que entra a principios de febrero en elecciones, que si va a elecciones va a ganar abiertamente, 8 a 10. Uf. 8 de cada 10 votantes van a por él. Y el presidente de Ecuador. No es así en el caso de la presidenta del Perú, que incluso en este fin de semana estuvo en el interior y casi la linchan. Pero quizás, Fernando, el colmo de los colmos del cinismo está en Venezuela. Ayer escuchaba a altos dirigentes del PSUV, su Partido Socialista Unido de Venezuela. Unido de Venezuela, que de unido no tiene nada ya, decir que la señora María Corina Machado puede correr, lo que no puede ejercer su cargo. Mire qué clase de torpeza. ¿Cómo que yo puedo correr en proceso electoral? Y entonces el Contralor General de la Nación va a decidir que yo no puedo ejercer mi cargo por algo que él está haciendo que es ilegal e inconstitucional. El miedo del chavismo a María Corina Machado es directamente proporcional a el nivel de idiotez de su dirigente. Hablo idiotez en el sentido literal de la palabra, porque solo los perfectos idiotas no entienden lo que está pasando en Venezuela. El chavismo no tiene nada que ofrecerle, el madurismo nada que ofrecerle al pueblo venezolano. Y en unas elecciones con mínimos de garantías, no hay forma que gane. Y María Corina Machado se ha enfrentado a ellos en forma valiente, Fernando. Además, le dice en la cara, no te tenemos miedo. Entonces, mire con lo que sale. Que ella puede correr, pero no puede ejercer. ¿Usted ha visto eso? Sí, absurdo. Ese es un absurdo. Pero con esa forma intentan burlarse de la opinión pública mundial. Por eso no quieren invitar a la Unión Europea. Por eso están maniobrando y el fallo no se lo han enseñado, no le han enseñado los documentos de que acusan a María Corina Machado. Fíjese, aquí el lawfare. Si usted me acusa a mí de algo, yo tengo que saber para poder defenderme. ¿Cómo voy a defender de algo que no conozca? Entonces, en Venezuela, el gobierno ahora se arroga la prerrogativa de que usted puede correr, pero y si gana, entonces usted no puede ejercer. ¿Qué clase de democracia es esa, Fernando? ¿Ah? Usted dice, bueno, ¿será verdad eso que me está diciendo este señor Blandón? Sí, sí. Altas dirigentes del partido, entre ellos el psiquiatra. No sé por qué está más loco, si el que necesita un psiquiatra es él. Claro. Pero el psiquiatra, ¿sabe quién es el psiquiatra? Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea, electo en forma automática, reelecto, sin derecho, sin votación, sin conteo. Levante la mano, listo, ya está electo. Entonces, la situación de Venezuela y la aplicación de un sistema judicial inoperante, en este caso, ahora llega al absurdo más grande que usted puede imaginarse. Esto de que sí, ella puede correr, ella está habilitada para correr, pero no puede, no está inhabilitada para ejercer. Bien, esto está ocurriendo en Argentina. Mientras todo esto está ocurriendo, observe esta maniobra, en Venezuela, observe este periplo nuevo del secretario de Estado de los Estados Unidos. Ahora se encuentra en África y se encuentra precisamente, el secretario se encuentra en Cabo Verde, reunido con Ulises Carrey e Silva, el presidente de Cabo Verde, en donde China y Rusia, a través de Wagner, tuvieron grandes acciones. Y va en gira hacia Nigeria, va hacia Cabo Verde, bueno, ya fue de ahí va a África, va a Nigeria, va a la otra ciudad portuguesa, bueno, no portuguesa, ya, en el área, y va también a visitar
los 4 países que más relación tienen con la República Popular China y con Rusia, en un intento de romper esa alianza. Eso es la verdad. Y fortalecer lazos de disputa. ¿Por qué le hablo de esto? Porque África es un continente que los europeos dejaron dividido en la guerra anticolonial. No, en el Congreso de Berlín, en 1885, lo partieron y lo dividieron pero con líneas rectas. Con líneas rectas, es decir, hicieron con... Y que pasaba por encima de las tribus. Es decir, ahí no usaron ni siquiera... Nada. Ni el río, río, nada. montaña. No usaron... Mire el mapa africano porque usted lo ve. Gabón Y lo dibujaron y eso ha generado fuertes confrontaciones étnicas. Así la querían. Pero África es la depositaria de grandes cantidades de minerales. Y hoy constituye uno de los elementos de inestabilidad más grande para Europa por la migración descontrolada. Y la estabilidad de África es fundamental para el desarrollo mundial. Porque necesitamos usar los minerales del mundo en general. No es nada más de los Estados Unidos, de China, de Rusia, de Europa, de África. Pero para poder hacer esto, nosotros tenemos que luchar porque África está en manos de su gente más capacitada. Sí. Y vaya que en África hay gente bien preparada, sí, de las grandes universidades del mundo. Pero ahora se está produciendo una migración incontrolada que está afectando duramente a España, Italia, Francia, Grecia, Alemania. Usted llega a Ámsterdam y usted ve que está militarizado el aeropuerto, Orly. Bueno, y peor es el de Schiphol, el de Ámsterdam. Entonces, ¿por qué es importante mirar esto? Y a Bruselas ni te cuento. Sí. ¿Por qué es importante mirar esto? Porque parte de este problema lo tenemos en nuestra región. Uno de esos problemas es la migración ilegal, que es impulsada por estos babosos que nos están diciendo que usted puede correr pero no puede gobernar. Usted puede ganar las elecciones, la va a ganar pero no puede gobernar. Va a gobernar que pierde. Eso es lo que está diciendo Maduro. Bueno, esa gente que ha provocado la migración más grande de la historia de Venezuela. Y una de las más grandes de la historia del mundo. O sea, la diáspora más grande del mundo. 7.5 millones de personas. Esa gente nos está creando un problema serio. Lo que está pasando en Haití, lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando con los nicaragüenses que están cruzando la frontera y lo que está pasando en Costa Rica, al lado de nosotros. Ayer lo conversamos. ¿No? No solamente la violencia criminal, sino el apoderamiento que está teniendo el crimen organizado de las estructuras financieras de Costa Rica. Escuché lo que le estamos hablando. Entonces, nosotros tenemos que defender la democracia, tanto en Costa Rica como en Panamá. Como en Colombia, sin olvidar que lo más importante para poder mirarlo es defender la democracia de nosotros. Es defender los derechos que tenemos los panameños a que se nos respete. Exacto. En el marco de la ley, la Constitución y los tratados internacionales. A la vuelta, vamos a hablar de todo esto en Panamá. ¿Por qué tenemos un escenario, como yo le decía ayer, un escenario inestable? Sí. Que no nos permite hacer una predicción, que es lo más importante para un país, poder tener certidumbre de lo que va a ocurrir en el futuro, o un nivel de certidumbre que nos permita saber que la nación va en tal o cual camino. Hoy, en Panamá, es complicado y casi imposible hacerlo si no se resuelven los problemas judiciales. A la vuelta, Panamá en esa perspectiva.